Saludos y besos desde la Mazacuata voladora para Alex Rodríguez hasta San Antonio, Texas, Abdel hasta Juárez, Miranda Palacios, Mr. Dog, Octavio Hernández hasta Guadalajara, Ricardo Muñoz, Edson hasta Tepic Nayarit, Juan Pablo hasta Huehue York, Cerc 1911 y a la familia Ventura hasta Carolina del Sur y Eduardo Lechuga. A todos los expulsados, ahí les va un trueno empacho con piquete en el ojo de Tundera. Televisa, sin duda, actualmente es una de las empresas más fuertes del sector, aunque gran parte de su riqueza se haya hecho al amparo del poder público por décadas. La gran dueña del fútbol mexicano sigue pasando por muy malos momentos financieros, pero no solo esa empresa, sino varias como TV Azteca, que ya ha despedido a algunos de sus colaboradores previo al fin del año. Una de las etapas más duras, pues es cuando más se necesita un ingreso. A eso, otras televisoras como Fox Sports lucen una decadencia irreversible por la mala calidad en sus transmisiones, narradores y comentaristas que parecen más porros y payasos que personajes serios, con ética y sobre todo con una agilidad brutal para comentar o llevar un partido de fútbol al aburrimiento. En el caso de Fox Sports, en los últimos días, sus fallas en la transmisión han sido un oasis en medio del desierto para la afición que celebra no tener que escuchar el pobre trabajo de los comunicadores. A eso, en general, la gran baraja de narradores mexicanos está casi extinguiéndose. Pocos son los relatores y analistas que realmente logran sobresalir en este mundo, donde las audiencias poco a poco se han mudado a las redes sociales, abandonando así los contenidos de la TV tradicional por múltiples factores que comentaremos a detalle a continuación. Poco a poco, la televisión deportiva va desapareciendo del mapa gracias a sus desplantes engreídos. Nunca pensaron que al paso del tiempo sus contenidos irían por la borda, y si no fuera porque tienen las imágenes del fútbol, la mayoría de las cadenas ya hubieran fracasado. Es por eso que hoy te presento la decadencia de los medios deportivos mexicanos. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Esta historia se entreteje desde la gran televisora mexicana que empezó a mandar en el fútbol y a manipular a sus audiencias a placer con ese don tan déspota que le caracteriza. Al paso de los años, Televisa se veía invencible. Desde el 2000 hasta el 2014, esta empresa vivió sus mejores épocas de bonanza, pues ella junto a TV Azteca tenían prácticamente un duopolio en el fútbol mexicano. No había de otras opciones. En la TV, ellas dos mandaban en todo el territorio nacional. Sin embargo, el uso de las nuevas tecnologías empezaron a revolucionar el mercado de la comunicación. En esos tiempos, Televisa tenía un aparato impresionante de seguimiento de los juegos de fútbol y una amplia baraja de relatores y analistas, los cuales acaparaban casi todo el mercado. Pero al paso de los años, la apertura de este le dio la opción a empresas como ESPN y Fox Sports de tener un cachito del fútbol nacional. Fue ahí donde empezaron a brotar más opciones para disfrutar de los encuentros cada fin de semana. Sin embargo, la arrogancia de todas las televisoras terminó por ser el pecado más importante y el que construyó lo que hoy es su decadencia, y del cual parece ser que nunca saldrán. Además del tema pandémico que los tiene sobre la tablita. En el caso de Televisa, esta empresa por sí sola se fue al fracaso hace algunos años, cuando para poder sobrevivir tuvo que fusionarse con Univisión y así crear TUDN, teniendo como siempre gran parte de los partidos de diversos equipos. Digamos que se fortaleció un poco. Antes de crearse la nueva empresa se vinieron una oleada de despidos masivos que dejaron en la calle a varios de sus comentaristas y relatores estelares. La edad los había alcanzado y tenían que renovarse con sangre nueva, que al final de cuentas resultó ser igual o peor que los que se habían ido por la puerta de atrás. Más adelante desmenuzaremos sus yerros. El caso de TV Azteca es crónico, pues en las últimas semanas se supo que el capo del cártel de la TV, el usurero y clasista Ricardo Salinas Pliego, debe más de 20,000 millones de pesos al SAT. En sexenios anteriores se le condonaban cifras de locura en impuestos y hoy el tribunal ya le emitió una orden de que debe de pagar sí o sí. Los aztecos en el aspecto deportivo se han logrado mantener gracias a la dupla Martinoli García, que es sinónimo de éxito a donde quiera que ambos vayan. Es cierto que también tienen un gran número de reventadores, pero gran parte de la afición comulga con el estilo de estos dos. El principio del fin de muchas televisoras inició, y en el siguiente punto comentaremos por qué el desprecio de muchos aficionados con ellos. Hartos de ver y escuchar más de lo mismo, pareciera que sus plegarias han sido escuchadas.
Este tema está muy candente por muchos factores. A raíz de la pandemia, la cadena Fox Sports ha venido cayendo constantemente. Sus programas de polémica no se consumen, sus ratings se han venido abajo, además de que la cadena tiene aún pendiente el cambio de dueño aquí en México. Recordando que aún no la han comprado debido a las nuevas políticas de telecomunicaciones en México. Pero lejos de sus broncas administrativas y de lo que pase desde el corporativo, muchos comentaristas de esa cadena simplemente ya han hartado a muchos fanáticos y aficionados con sus malos comentarios y narraciones en los partidos. Un buen grueso de la afición piensa que esa cadena tiene a los narradores más aburridos y grises del fútbol mexicano, empezando por Raúl Orbañanos, quien cada que puede y se le antoja firma una que otra frase célebre, como por ejemplo, si la mete es gol, cuidado con este que es rapidísimo, además de tirar del gatillo del cohete de leche cuando el León mete gol. Este ente muchas veces se ha quedado sin garganta de tanta succión al equipo Esmeralda, y aunque la mayor parte de la crítica hacia su trabajo es de burla, muchos aficionados creen que sus comentarios son muy grises y ya no narra absolutamente nada. Otro de los personajes que sin duda han empañado el trabajo de las transmisiones de Fox Sports es Marion Reimers, a quien ya le hicimos un buen video señalando sus mañas, malas formas y su doble moral con diversos temas deportivos y de género. Además de que no es una narradora de fútbol, independientemente de que sea mujer, no cualquiera puede sostener un juego a buen nivel de relator. En varias ocasiones, cuando este basilisco sale narrando en algún juego, muchos presumen ver los partidos con mute. Hace algunos días, en el juego entre Santos y Mazatlán, por alrededor de 6 minutos, el audio se les volvió a ir a los de Fox, levantando un respiro necesario del Vox Populi, quienes en redes sociales agradecieron a la cadena por tener esas fallas y eliminar el relato del juego. Se disfruta más, decían. Cabe señalar algo curioso: los narradores de fútbol de esa empresa comparten algo muy en común, son aburridos y tendenciosos con los equipos de casa. Sin embargo, también hay un público que los respalda y que de cierta manera les agrada la baraja de narradores y comentaristas de ese lugar. Aún así, podemos decir que la calidad de narración y transmisiones es mala, por no decir pésima. Comentaristas que se sienten los sabios en todo, narradores aburridos y poco emotivos, deja mucho que desear. Hay un pequeño rumor por los pasillos de la cadena donde dicen que Orbañanos es un pequeño dictador. Nadie narra nada hasta que él diga. Mientras no se vaya al otro mundo o lo despidan, él seguirá transmitiendo los partidos más importantes de la cadena. Desde que varios comunicadores empezaron a encontrar en la polémica barata su retórica, este se volvió un común denominador y un arma eficiente, muchas veces forzada para ganar audiencias y clics. En ESPN se ha continuado con esa fórmula, pasando de la seriedad que algún día tuvo su panel del programa de crítica a un circo muchas veces obligado por parte de la producción y de los mismos analistas y cronistas. Ejemplos muchos, pero uno de los más destacados en las últimas semanas es la poca o nula línea objetiva que maneja Jorge Pietrasanta, quien antes de llegar a ESPN era un ente que no sabía ni siquiera cuestionar nada. Al llegar a la empresa de Disney, le enseñaron que para hacerse notar y no caducar, debería de adoptar colores o ser porrista de algún jugador. Rápidamente tomó como una bandera al Chucky Lozano, a quien muchas veces lo han deslechado, pues el narrador se le pega al tornillo como becerro a la ubre de la vaca cada que éste hace un gol. O en su defecto, lo defiende a muerte cuando Lozano camina por la calle de la amargura. Pero cuando se trata de Raúl Jiménez, quien es uno de los delanteros mexicanos más seguidos en estos últimos tiempos, pasa totalmente lo contrario. Aquí es donde la ética se termina y también la objetividad. Mientras a Irving le perdona todo hasta sus desplantes, cosa que no debía hacer, a Raúl en varias ocasiones lo ha satanizado cuando falla goles claros o en su defecto falla penales. Pero la crítica no es una crítica como tal, sino una burla, y eso ha encendido a muchos aficionados. El personaje de Pietrasanta ha dado mucho de qué hablar, pero mucha afición a la fecha pasó de tenerlo en lo alto del tabernáculo de los narradores y lo ha bajado considerablemente por su falta de objetividad, criterio y por su excesivo porrismo. Lo mismo pasa con Álvaro Morales, Francisco Gabriel de Anda, Ángel El Papadas, García Toraño, quien siempre defiende al equipo de sus amores, el América. Vaya, prácticamente todos allí deben de tener un color para poder hacer debate, mandando al diablo totalmente a la objetividad. Muy lejos han quedado las mesas de análisis y de debate sabroso, crítico, riguroso y objetivo. Todo por la creación de personajes que sí venden, pero cada día menos. ESPN también está en crisis, no monetaria, sino de credibilidad. Prácticamente
de los pocos que ven esos contenidos lo hacen porque ya no tienen de otra o porque simplemente les gusta ver cómo hacen show de a 4 pesos cuando se pelean y se gritan al aire al estilo Laura en América. Tal parece ser que ni la fusión con Univisión fue una buena opción, pues para Televisa sus ingresos siguen cayendo como gorda en tobogán. A pesar de que siguen a la cabeza en ratings solo porque es lo único que hay, porque muchos siguen teniendo TV abierta, la mayoría de sus comentaristas han pasado de ser grises y escuetos a ser personajes forzados. En otro video ya hemos hablado de cómo varios comentaristas de esa televisora se han convertido en porros de la TV, tratando de enganchar a las audiencias con comentarios absurdos y estúpidos detrás del micrófono. El video te lo dejaré en la cajita de descripción. Por otro lado, TV Azteca, quien muere cada día más, está sobre el ocaso de su vida. Sinceramente, para los aztecos se viene duro, y a pesar de que Martinoli y compañía son unos gigantes mediáticos, para la televisora de la Jusco, los adeudos al SAT por parte de Salinas Pliego son la principal causa de que esta empresa esté yéndose a la quiebra de manera sustancial. Sus pérdidas son exponenciales, pues durante este 2020, programas como Exatlón, MasterChef, Enamorándonos, que son sus principales producciones, han caído muy bajo debido a que las nuevas audiencias ya no están interesadas en sus contenidos. Pero en lo que respecta a sus contenidos de deportes, los aztecos cada día más se las ven duras. Inclusive por sus pasillos se dice que no tarda en que la dupla García-Martinoli abandone el barco debido a los bajos ingresos de la televisora. Hace algunos días, uno de los reporteros referentes en las transmisiones de Martina fue despedido por la televisora, Gerardo Melín, quien estuvo por 15 años laborando como comentarista y reportero en cancha. Así como Gerardo, en TV Azteca se vendrán recortes importantes en los próximos meses, pues apenas en julio de este año se anunció el recorte en el área de noticias, donde el despido más sonado fue el de Jorge Zarza, quien dijo adiós de manera súbita. En cuestión deportiva, ambas televisoras atraviesan muchos problemas financieros, pero sobre todo de audiencia. Poco a poco, las redes sociales siguen asestando golpes fuertes al consumo de los contenidos de la TV tradicional. A principios del año, TUDN hizo despidos masivos una vez más y se cree que a finales del año se venga otra oleada. La realidad de la televisión tradicional es pésima. Digamos que ellos construyeron su propia tumba en la cual yacen varios comentócratas que en algún momento escribieron cierta historia en el fútbol mexicano. Por ahora, las redes sociales y plataformas como YouTube siguen en constante crecimiento, y donde estos personajes parecen no tener cabida por su falta de objetividad y su polémica fingida. Es por eso que yo te pregunto, ¿crees que la TV tradicional ya está muerta, pero nomás no le han avisado? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.